nuevamente en Conversando con usted y degustando nuestra acostumbrada taza de café. Seguimos conversando de logopedia, de temas que son importantes para usted, que tiene un familiar con alguna alteración del lenguaje y la comunicación, o de lo contrario, si usted es un terapeuta del habla, un logopeda. Llevamos ya hablando de temas que tienen que ver con las alteraciones que ocurren a nivel del lenguaje. A mí me gusta siempre decir que nosotros enmarcamos los trastornos logopédicos en dependencia de cada uno de los niveles de la comunicación. Nivel habla, nivel lenguaje y nivel voz. Hablamos hace unos días atrás sobre los trastornos del habla y que estaban relacionados, por ejemplo, con las dislalias, la tartamudez. Y en el espacio anterior iniciamos hablando de un trastorno que es poco conocido y poco trabajado en los diferentes centros terapéuticos. Se trata de las afasias. Este trastorno del lenguaje que es consecuencia de un accidente cerebrovascular, que ocurre sobre todo en adultos por un ictus o un accidente cerebrovascular, y que en dependencia de dónde está ubicada la lesión a nivel del cerebro, pues así es como se manifiesta el patrón de la palabra y en consecuencia es como vamos a organizar ese proceso terapéutico. Vamos hoy a hablar sobre las afasias de Broca y de Wernicke, dos tipos de afasias que comprometen al área que tiene que ver con el lenguaje hablado y otra con el de comprensión. Pero vamos a ver cuál es uno y cuál es otro y cuáles son las principales características que podemos encontrar en estos pacientes. Me voy a referir en primer lugar a la afasia de Broca. La afasia de Broca ocurre cuando hay lesiones a nivel del lóbulo frontal. Este está relacionado con la articulación, o sea, con la estructuración de las palabras y de las oraciones y esa línea melódica que tiene en la longitud de las palabras. También tiene que ver con la estructuración que realizamos de las palabras para conformar las oraciones y estructurar la lógica que seguimos en ese proceso de intercambio comunicativo. Por lo tanto, cuando nos llega un paciente que observamos en los resultados de neuroimagen que nos plantea que las lesiones están a nivel del lóbulo frontal, pues podemos pensar que la afasia que tiene es una afasia de Broca. Y las principales características que se dan es precisamente la dificultad para iniciar y para mantener el flujo del habla. Hay dificultades en la articulación, esta se torna muy deficiente y muy incomprensible. Su vocabulario es muy reducido y las oraciones se hacen muy cortas y hay agramatismo. ¿Qué es el agramatismo? Pues es esa estructuración totalmente desorganizada de una oración. Puede existir también problemas de pronunciación, como son distorsiones de fonemas. O sea, si el paciente le presentas una imagen de un perro, es posible que la respuesta sea pejo, o sea, distorsiona completamente el sonido. Puede existir sustitución, en vez de decir rosa, decir tosa. O hay transposición, o sea, cambia el orden de los sonidos y a la hora de articularlo pues no se comprende. También la lectura y la escritura se encuentran alteradas de manera significativa, así también la voz. En el caso de la afasia de Wernicke, las alteraciones se dan a nivel del lóbulo temporal. Por lo tanto, las afectaciones van a estar precisamente en la comprensión verbal, la comprensión del lenguaje. Van a tener muy buena articulación, pero muy mala comprensión. ¿Y qué trae como consecuencias que esa comprensión sea tan deficiente?
En primer lugar, hay un uso incorrecto de las palabras. Cambian el orden de estas palabras y no van a comprender la tarea, como tampoco logran señalar. Por ejemplo, si se le muestra una imagen donde confluyen varios objetos y usted le dice al paciente, señálame dónde está la rana, este no va a poder señalar la palabra, o sea, la figura que tiene que ver con la palabra. También hay parafrasias. ¿Qué son las parafrasias? Es características muy diferentes entre lo que le estás presentando como imagen y lo que te van a responder. O sea, puede haber parafrasia semántica, fonológica. Les voy a ejemplificar. La parafrasia semántica, si yo le muestro una mesa, y ustedes ven que la mesa tiene 4 patas, pues entonces el paciente, para la parafrasia semántica, en vez de decirme mesa, me va a decir silla, porque él lo que va a asociar es a las 4 patas de la mesa y la va a asociar con que la silla tiene 4 patas. Por lo tanto, ese tipo, esa característica se llama parafrasia semántica. La parafrasia fonológica, que también es frecuente en este tipo de afasia, significa en que si yo le muestro una imagen, una silla o la misma mesa, pues el paciente me dirá sillo. Hay neologismo. Los neologismos es que cuando yo le muestro la mesa, me va a decir talle, por ejemplo. Y circunloquio, en vez de decirme mesa, me va a decir muchas allí. Estas son algunas de las características que se pueden dar. Lo importante que nosotros debemos de tener claridad. Cuando hay una afasia de Broca, se afecta la articulación, la expresión oral. Y cuando la afasia es de Wernicke, el paciente no logra comprender lo que le expresamos, ni nosotros logramos comprender lo que nos está diciendo. O sea, son muy diferentes, aunque la literatura científica reconoce en la actualidad, a partir de las evidencias que se están dando con muchos pacientes, que puede existir confluencias de características de una afasia en otro paciente, o sea, en pacientes con afectaciones en otra área. ¿Qué significa eso? Que puede ser que el paciente tenga una afasia de Broca y que puede tener algún tipo de características de una afasia de Wernicke. Sí es importante que nos guiemos por los resultados neurológicos que se le realizan a estos pacientes. Importante es llevar el patrón de palabra que tiene en dependencia de esas lesiones que hay a nivel cerebral. Vamos a ver en próximos espacios otros tipos de afasia, para más adelante saber entonces cómo podemos organizar el proceso terapéutico, porque este se realiza en dependencia del tipo de afasia que tenga el paciente y de la connotación que ésta tiene a nivel de las lesiones que hay en su cerebro. Nada, amigos, si usted se percata, los temas logopédicos son muy interesantes, muy apasionantes. Por lo tanto, si son importantes para usted, si está aprendiendo algo con nosotros, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y regálenos un like.